Si consideras que la primera película del Hoyo fue demasiado fuerte y con un final extremadamente confuso, esta segunda parte no es para ti. Por el contrario, si te cautivó la crudeza y la fiel representación que hace de las clases sociales, quédate a ver esta crítica. And landed right on my face. Boom, splat, stab me in the back, I'm bruised. Una de las primeras cosas que pensé casi desde el inicio de la película fue que el director buscaba sorprender a la gente. El choque inicial que nos supuso aquella primera película del Hoyo, con su trama tan original y su guión tan desgarrador, se había perdido. Por eso, su director, Galder Gaztelu-Urrutia, nos sorprende en esta ocasión con una precuela inesperada. Y digo inesperada porque irónicamente la película se llama El Hoyo 2 y todo el mundo suponía que era una continuación de la primera. No obstante, esta película se sitúa unos meses antes de lo que sucede en El Hoyo 1 y nos presenta tanto a personajes nuevos como a otros que ya conocíamos de la primera parte. Aunque en realidad la película no inicia como su predecesora, sino que empieza con un plano de unos niños jugando en una habitación cerrada, que nos da a entender que está dentro de las instalaciones del Hoyo. Es bastante perturbador porque son niños jugando en una sala oscura, sin ventanas, y cuyo único modo de divertirse es jugar alrededor de unas escaleras. Además llevan esos trajes neutros e insípidos que también llevan los adultos. ¿Qué significan todos estos niños? Pues obviamente en un primer momento queda como una incógnita, pero me parece una forma muy buena de abrir una película y de enganchar al público con algo diferente e impactante. La escena cambia y vemos como varias personas que van a entrar al Hoyo hablan con su entrevistador y les comentan cuál es su plato favorito para que lo añadan al menú. Acto seguido comienza el primer mes en el Hoyo de Zamiatin, un hombre con sobrepeso que ha ingresado en el Hoyo porque asegura que su familia le tiene miedo y que intentó prender fuego a la casa de sus padres, y su compañera Perempuan, la cual huye de su pasado y busca tiempo para perdonarse a sí misma y para olvidar que de forma involuntaria estuvo involucrada en el homicidio de un niño. Ambos están interpretados por los maravillosos actores Jovic Keuchkerian y Milena Smith. Nada más conocer el nombre de estos personajes, me planteé su origen, y es que no tienen nada que ver con nombres que se suelen poner en España o incluso en otros países en los que se habla español. Y es que creo que el director pretende situar los hechos de la película lo más lejos posible de la realidad del espectador, remarcando que se trata de un futuro distópico, impensable por la dureza de la historia, pero que a la vez hace metáforas muy buenas sobre nuestra sociedad y sobre nuestro sistema. Estos dos personajes, que en un principio parecen coprotagonistas, descubren, gracias a los que están en el piso superior y en el inferior, que cada uno debe comerse únicamente el plato que seleccionó antes de entrar en el Hoyo. Esa es una nueva regla que se ha impuesto allí y la deben cumplir para permitir que todo el mundo, o al menos la mayoría de gente posible, pueda acceder a un plato de comida todos los días. Debemos cumplir la ley. Siempre, sin excepciones. Si no se respeta la ley, la gente muere. Sin embargo, desde el primer momento, el sistema parece estar fallando. Y es que aunque ellos están en el nivel 24, un nivel bastante acomodado, alguien de los pisos superiores ha decidido comerse la pizza de Zamiatin. Y él no puede comerse ninguna otra cosa porque estaría rompiendo las reglas y rompiendo el sistema establecido. Los de arriba le dicen que lo solucionarán y prometen hacerlo lo antes posible, pues saben quién ha sido y van a castigarlos. El sistema establece que los dos pisos inmediatamente superiores deben bajar al lugar donde se ha cometido la infracción y castigar a los que lo han hecho. Parece algo justo y razonable, pero el problema llega cuando estos castigos pasan a ser algo realmente extremo. Al día siguiente se intenta cumplir el castigo como mandan las reglas, pero los infractores no se dejan capturar tan fácilmente. Y la pelea consigue llegar al nivel 24. Allí, Perempuan ayuda al chico del piso superior, con el que ya habían hablado antes, a capturar a uno de los infractores. Mientras tanto, Zamiatin observa paralizado. Aquí conocemos al chico del piso de arriba en más profundidad. Se trata de un francés al que Zamiatin llama Robespierre. Este les habla del maestro, que originó la revolución y estableció el nuevo sistema del Hoyo. Les habla además sobre los ungidos, una especie de apóstoles que siguen a este Mesías. Por un momento suponemos que este Mesías es Goreng y que los hechos efectivamente se sitúan después del Hoyo 1. Pensamos que su sacrificio valió la pena y que de verdad ha mejorado algo, por muy mínimo que sea. Sin embargo, descubrimos que no, que todo esto sucedió antes de la llegada de Goreng. Tú no puedes comportarte como un bárbaro que come lo que le da la gana. Para que los de abajo también puedan comer. Robespierre les habla de la importancia de cumplir la ley
y asegura que al día siguiente bajará con el hombre al que han capturado, buscando a un ungido para que lo castigue. Es curioso que aunque sea una simple comparación que hace Zamiatin, se le otorgue a este chico el nombre de una figura histórica que inevitablemente está relacionada con la guillotina y que formó parte de la época del terror francesa. Una época en la que se cometieron barbaridades equiparables con la espiral de locura que sucede dentro del hoyo, con los extremos intentos de la implantación de este nuevo sistema igualitario. Después de esta conversación, el francés se deshace del cuerpo de su compañera y lo lanza al vacío. Este cae destrozado al último piso de todos, el que está por debajo del 333. Y allí aparecen una serie de personas que están obviamente en los huesos y con un serio problema de malnutrición y acuden aparentemente a alimentarse del cuerpo. Esta es una nueva escena que es bastante perturbadora y que añade nuevos interrogantes. Pero llega un nuevo día y con él nueva comida. Aquí Robespierre muestra un gesto bastante indignante para los demás, especialmente para Zamiatin, ya que coge la comida de sus compañeros que habían muerto el día anterior y la tira por el retrete. Asegura que el reparto arbitrario de la comida sobrante solo beneficia a unos pocos, pero ese gesto en realidad es algo bastante inútil y casi un dolor viendo cómo se desperdicia esa comida mientras el resto puede pasar tanta hambre. Y es que si este sistema en realidad funcionara, la comida podría quedarse perfectamente ahí y alguien la aprovecharía. Y aún así, aunque no llegara a funcionar del todo, el sistema siempre tiene un punto en el que la cadena se rompe. Y a partir de ahí, la gente empieza a comer todo lo que puede. ¿No sería mejor dejar esa comida ahí para que la aprovechen los pocos que puedan comer antes de que se agote la comida? Entiendo que así no sería arbitrario, pero sus medidas son tan extremas que llegué a plantearme si en realidad este chico era el Mesías, oculto bajo el rostro de un joven que cree firmemente en este nuevo sistema impuesto, aunque en realidad no hay ningún indicio que valide esta teoría. El hombre deja muy claro que todos los días deben repetir sus actos, girar la comida y dejar que la plataforma baje, y él se marcha con el hombre que capturó el día anterior. Perenpoin se decide a cumplir lo que éste le dijo, pero a Zamiatin no le parece tan buena idea. Él lo ve como un desperdicio tan absurdo que decide comerse un pedacito de uno de los platos antes de tirarlo, algo que más tarde lo condenará. Estos dos compañeros se vuelven cercanos y acaban siendo incluso amigos. Pero el tiempo pasa y con él el cambio de nivel. Esta vez se despiertan en el nivel 180 y la esperanza de recibir algo de comida se desvanece por completo cuando desde arriba les dicen que la cadena se rompe en varios puntos. Así, un día tras otro, pueden bajar la plataforma completamente destrozada y sin nada de comida. A medida que el tiempo pasa, ven como varias cabezas o incluso cuerpos caen al vacío desde arriba. Les informan de que los ungidos están empezando a hacer justicia, una justicia muy extrema y cruel. Y ahí es cuando se entera de que también buscan a un hombre gordo que se comió algo de la comida de los platos de los muertos y que por ello también recibirá su castigo. Perenpoin miente sobre el nivel en el que estuvieron el mes pasado para proteger a su compañero, pero ya es demasiado tarde. Los ungidos no tendrán piedad ni con él ni con su compañera porque lo ha ayudado. Zamiatin lo sabe, y eso, unido a que está perdiendo la cabeza y está enfermando por la falta de comida, hace que tome una decisión extrema. Se quita la vida prendiéndose fuego con el mechero con el que había entrado al hoyo y dejándose caer al vacío. Pero antes de eso revela que él en realidad era un fracasado en la vida, que su mujer y sus hijos lo habían echado de casa y había acabado en casa de sus padres, de donde lo iban a echar también. Se nota que es un hombre inteligente, que tenía debates interesantes con su compañera y que además había estudiado matemáticas y era profesor. Sin embargo, aunque utilizó todo esto para mostrar cómo su vida estaba bien antes, la verdad termina saliendo a la luz. Y su muerte es además bastante poética por la relación que ha tenido desde el inicio de la película con el fuego. Por culpa del fuego entró y gracias a él consigue salir. Y aquí, por tanto, la idea de los coprotagonistas se desvanece por sí sola, dejándonos claro que la verdadera protagonista es Perenpoin. ¿Cómo te llamas? Zamiatin. Perenpoin. Perenpoin. Un nuevo mes llega y con él una nueva compañera. Están en el nivel 51 y, por la falta de comunicación de la chica, Perenpoin supone que es nueva. Le explica todas las reglas del hoyo y le advierte de lo peligroso que puede ser incumplirlas.
Esta actriz está interpretada por Natalia Tena y la verdad hace un trabajo muy bueno de expresión tanto con el cuerpo como con el rostro y transmite muy bien todo el dolor que su personaje siente y todo lo que ha padecido. La comida les llega, pero no como debería. Se nota que alguien ha roto la cadena más arriba. Pero eso no es todo, porque 3 niveles por debajo, en el 54, ven que vuelve a suceder. Las chicas hablan de ello con los niveles inferiores, el 52 y el 53, a los cuales les corresponde bajar al día siguiente. Pero Perempuan quiere bajar. Está dolida y triste por la muerte de Zamiatin y necesita vengarse, despojarse de alguna forma, aunque sea ayudando al cruel sistema que acabó matando a su amigo. El caso es que su compañera mentalmente está incluso peor que ella y ambas deciden bajar al día siguiente. Perempuan acaba deduciendo que su compañera lleva más tiempo en el hoyo y que además está planeando algo, pero esto se descubrirá más adelante. En el nivel 54, el bárbaro que había incumplido las reglas, así lo llaman, ha asesinado a varios de los que han bajado y Perempuan tiene la oportunidad de matarlo a él. Sin embargo, en el último momento decide perdonarlo. Hay que tener en cuenta que ella en el pasado era una artista plástica y que entró en el hoyo para librarse de la pena y la culpa que sentía por haber estado involucrada en la muerte de un niño, ya que éste murió empalado con una de sus esculturas. Una persona que siente este nivel de remordimiento no es capaz de asesinar directamente, y menos aún de una forma tan violenta. Así que este hombre se marcha, pero no es la última vez que lo vemos. Esa noche, las dos mujeres hablan en el piso en el que terminaron, acompañadas de un chico con síndrome de Down que aparentemente no las está escuchando. Un chico que, por cierto, también hizo su aparición en la primera entrega. Las dos chicas hablan sobre el sistema del hoyo y todos los fallos que tiene, y su compañera le cuenta a Perempuan que ella lleva ya 6 meses allí, que perdió su brazo debido a los extremos castigos de los ungidos del hoyo. Además, ella tuvo que ver cómo su antigua compañera era asesinada. Y todo esto solo porque le dieron de comer un poco más de lo que le correspondía a un chico moribundo. Aquí se menciona por primera vez a Dakin, uno de los ungidos más extremos y crueles. Cuando Perempuan escucha esta triste historia, intenta reconfortar a la otra mujer, diciéndole que solo tiene que aguantar el tiempo que le dijeron que debía estar en el hoyo. Pero la otra mujer sabe perfectamente que de ahí no conseguirán salir nunca. Solo hay una forma de hacerlo, y es encontrar el retrato del perro semi-hundido que está perdido en algún nivel y comerse un trozo del cuadro. Y así, mientras se reconfigura el hoyo, las toxinas que ha ingerido harán que su cuerpo quede completamente deshecho, pero no llegará a matarlas del todo. Así que las darán por muertas y las subirán con el resto de cadáveres hacia arriba. Pero la única forma de hallar el perro es seguir bajando de nivel, así que deciden hacer eso. Pero no tienen tiempo, porque al día siguiente, sobre la plataforma ya está Dakin, el ungido ciego que llega para castigarlas. El ciego les dice una frase muy simbólica. Les asegura que el terror es el mensaje. El mensaje, eso que para Goren lo cambiaría todo en el hoyo. La diferencia es que Goren intentaba mandar un mensaje a los de arriba para que despertaran y para que hicieran algo, para que no permitieran tanta crueldad. Mientras que este ungido, por otro lado, quiere hacer un cambio desde dentro. Mandar un mensaje afuera no servirá. Así que tienen que hacer el cambio ellos mismos. Solo el miedo somete a las bestias. El terror es el mensaje. Y aunque la premisa busca un resultado justo y bueno, todo se tergiversa hasta llegar a un punto de asesinatos y torturas brutales. Porque algo que comienza como un buen propósito termina siendo una creencia impuesta a la fuerza. Y dentro de todas las dictaduras hay revoluciones. Pero es que esto en realidad termina siendo casi que una verdadera secta más que una dictadura. Y refuerza uno de los mensajes que la primera película nos lanzó a los espectadores. Al orden se llega con el diálogo. Pero el caso es que este hombre no perdona. Y la historia que vivió la compañera de Perempuan se repite. El problema es que ahora esa compañera es la que muere. Y Perempuan pierde un brazo. Pero es que su compañera no simplemente muere, sino que la dejan atada a la plataforma para que se convierta en un sacrificio humano para aquellos que están más abajo. Y es que si las imágenes de la primera película eran fuertes, estas me parecen aún más crudas y viscerales, ya que además dentro de la sociedad del hoyo durante esta película, el canibalismo es algo socialmente aceptable y más adelante llega incluso a convertirse en un arma política. Pero antes tenemos una nueva escena de los niños jugando en el hoyo, en un momento en el que los juegos se vuelven algo más violentos y competitivos, y todos son una masa humana de niños intentando llegar a lo más alto.
Entre estos niños está la pequeña que vimos en la primera película. Pero eso no es todo, porque cuando uno de los niños consigue llegar arriba del todo, entran dos personas para llevárselo. Y una de estas dos personas es la supuesta madre de la niña, aquella mujer que bajaba en la plataforma todos los meses para encontrarla. Y esto me despierta muchísimas preguntas. El que consigue llegar a lo más alto y ser el más fuerte tiene derecho a estar en el nivel 333 y de ahí intentar que de alguna forma alguien lo rescate. ¿Por qué esta mujer que buscaba a su hija en la primera peli aparece para llevarse al niño? En la primera película hay además una cierta confusión sobre si la mujer buscaba a un niño o a una niña. ¿Es que acaso ha hecho esto otras veces? Con niños de ambos géneros, quizás. O ella entró solo en esa ocasión para buscar a su hija, porque realmente esa niña era su hija y el resto de los niños no le importaban tanto. ¿Quién sabe? Quizá por esto Trimagasi conocía el nombre de la mujer en la primera película, aunque aparentemente ella no le importara nada. Es porque ya la conocía. Es porque quizás sabía algo que Goren no. Porque sí, Trimagasi también está en esta segunda entrega y es el siguiente compañero de Perempuan. Este es el primer mes del anciano y la chica le explica cómo funciona todo. Y una correlación entre la primera y la segunda película, en la que vemos cómo Trimagasi le repite a Goren casi las mismas palabras que Perempuan le dijo el primer día que llegó. No hables ni con los de arriba ni con los de abajo. Los de arriba no te escucharán y los de abajo están abajo. Los de abajo, ¿me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. Los de arriba no le contestarán. ¿Por qué? Porque están arriba. Obvio. Al poco tiempo de la llegada del anciano, la chica descubre que ha entrado con un cuchillo y se lo pide prestado. Así es como se suben a la plataforma y ella empieza su empresa de encontrar al perro semihundido. A medida que van bajando, ella va reclutando personas que se unen a esta revolución y que desean recuperar su libre albedrío, aunque esto suponga que algunos meses, estando más abajo, no reciban nada de comida, porque sí, es mejor vivir así que vivir siendo completamente castigado, sometido, torturado y aún así estando igualmente varios meses sin comer. Aquí aparecen varios personajes que ya recordamos de la primera película, como Bajarat, pero también vemos al hombre al que Perempuan no fue capaz de asesinar y que también se une a su revolución. Llega un punto en el que por fin llegan al nivel en el que está el cuadro y Perempuan les dice que ya han bajado lo suficiente y que se quedarán en ese nivel. Y todos la escuchan sin cuestionarlo porque se ha convertido en una especie de líder para estos revolucionarios. Pero al día siguiente, el ungido ciego, a sabiendas de lo que ha hecho, se sube a la plataforma y sus secuaces y él lo destrozan todo, dejándola vacía y sin comida para ellos. Les asegura desde el nivel superior que esperará todos los días que pueda, hasta que ellos estén débiles, y entonces bajará para castigarlos. Hará todo lo necesario para destruir esta revolución, aunque eso conlleve perjudicar o incluso matar a los suyos. Y más abajo del nivel en el que la revolución se encuentra, hay muchos de los suyos. Hasta este punto se ha radicalizado. Aquí es cuando vuelve a venir el tema del canibalismo, ya que se les ocurre, para sobrevivir, como no tienen nada de comida y no van a dejar que les llegue nada, se comerán a los que estén en los niveles inferiores. Y esto justamente, qué curioso, es idea de Trimagasi, al cual con esta película acabamos de entender. Y es que su naturaleza es la de un verdadero psicópata. Y por esto vemos como en la primera película para él no es nada extraordinario comerse un trozo de la carne de Goren. Y es un personaje con el que es difícil empatizar, ya que en sí mismo él no tiene ninguna empatía. Pero aún así nos resulta un poco más fácil entender su cinismo, ya que él vivió todo el tema de la secta y había perdido la esperanza por completo de que en el hoyo pudiera haber una sociedad justa e igualitaria. El tema del canibalismo es algo que parece causar furor en el grupo de revolucionarios y todos están de acuerdo. Sin embargo, más adelante se ven obligados a hacerlo y para algunos es muy duro. Entre estos está Perempua, la cual casi no come nada durante el mes. Y llega un momento en el que por fin el ungido y los fieles bajan a atacar a este grupo. Lo hacen además escondidos detrás de una especie de caparazón de colchones y cojines, que es una especie de caballo de Troya muy evidente, pero que les da una ventaja inicial en el primer ataque. Y aquí sucede una verdadera masacre. Perempuan se esfuerza por esconder el cuadro, que es su única vía de escape. Trimagasi le ofrece su cuchillo y así consigue defenderse y después esconderse bajo la cama. Ella pelea con todas sus fuerzas, pero al final termina ahí abajo con Trimagasi y ellos dos son los únicos que se salvan. El ungido ciego, ya moribundo, les acusa de haber destrozado el sistema y haber condenado a todos en el hoyo.
Perempuan le dice unas palabras cargadas de rencor y odio, en las cuales le cuenta cómo para torturarlo podría ir arrancándole trocitos de su carne y de su piel, sin dejar que muriera, y alimentarle a él mismo con su carne, para que así entendiera y se pusiera en el papel de su maestro, este Mesías que, según cuenta la historia, según dijo Robespierre, alimentó a los ungidos con su propia carne. Sin embargo, aún queda algo de bondad en ella, y pese a todo lo que ha sufrido, decide simplemente lanzarlo al vacío y que su muerte sea rápida. Aquí ha cruzado la línea moral del asesinato, pero ya lo ha hecho varias veces. Y el caso es que al principio era en defensa propia y luego acabó siendo algo más. Pero es que el hoyo es lo que tiene. Se corrompe. El momento del cambio de nivel se acerca. Y Perempuan le dice a Trimagasi que va a marcharse e incluso le ofrece irse con ella. Pero el hombre se niega y asegura que ese mes que ha pasado, ese mes tan infernal, ha sido uno de los mejores de su vida. De nuevo, un fuerte y claro retrato de lo que sucede en la mente de este hombre. Por otra parte, un problema que sí que tengo con él y que no se ha resuelto para nada en esta película es que en la primera parte tiene una muletilla muy evidente que es su obvio. Y sin embargo, ahora en esta segunda parte que realmente fue antes, no está. ¿Qué pasó para que adquiriera este tipo de vocabulario? Supongo que podría deberse perfectamente a algún tipo de trauma, pero simplemente no se le da explicación y es algo confuso. El caso es que Perempuan, decidida a salir de allí, se come el trozo del cuadro, incluso aunque esto pueda matarla. Y espera, las toxinas no tardan en dejarla inconsciente en un charco de su propio vómito. Pero yo me pregunto por qué es tan importante la figura del perro en estas dos películas. Es un elemento muy presente desde el inicio de la historia de Perempuan, ya que la escultura con la que el niño se empaló era la de un perro salvaje, pasando por el perro de Imogiri, también fue la entrevistadora de Perempuan, y llegando hasta el billete de salida del lugar, el cuadro del perro semihundido de Goya, o al menos una réplica de este. Y si lo llevamos esto más allá, podríamos incluso relacionarlo con Robespierre, referenciando la conflictiva y extensa relación del pintor con Francia. Pero bueno, esto es ya quizás darle demasiadas vueltas. Está claro que esta es una película que te deja pensando y también deja muchos caminos abiertos a la interpretación. Ha sido un verdadero rompecabezas a la hora de analizarla para este vídeo, pero he de decir que me ha fascinado encontrar estas posibles relaciones entre tantos elementos. No obstante, y regresando a la historia, a partir de aquí todo comienza a ponerse realmente extraño. Llegados a este punto, tengo más preguntas que respuestas, y el director se ha asegurado de demostrarle al público lo poco que sabe en realidad sobre este distópico lugar. Y es que Perempuan despierta atada a una masa de cadáveres bastante grande, y con unas cuerdas descienden hacia la oscuridad. Y esto es una gran sorpresa, ya que su esperanza era que la subieran arriba. Pero ¿por qué mandan los cadáveres abajo y no arriba? ¿Es para que estas personas desnutridas que estaban allí se alimenten? No lo sé, pero lo cierto es que El Hoyo recuerda a una película de ciencia ficción en la que el protagonista se despierta en una nave alienígena. La chica está sujeta por unas correas, ya que si se soltara, se iría flotando en ese lugar en el que están en una especie de antigravedad. Porque sí, los hombres que se encargan de reorganizar el hoyo llevan una especie de traje aislante, con unas máscaras extrañas, van vestidos enteros de negro y están flotando por el espacio. Llegan al nivel 333 y Perempuan, al ver que están dejando allí a un niño solo, desprotegido y que sabe que probablemente muera de hambre, decide soltarse e ir a ayudarlo. De nuevo, como hizo Goren, decide salvar al niño y sacrificar su vida para que él pueda vivir. Así es como cuando los hombres del traje se marchan, ella se suelta de las correas antes de que la masa siga descendiendo y va a por el niño. El problema es que no sabe moverse en ese fuerte espacio sin gravedad y se da un golpe muy fuerte en la cabeza con la cama. Y obviamente comienza a sangrar bastante. Así, si todos los traumas, intoxicaciones y golpes que ya había recibido no eran suficientes, este choque termina por convertir a nuestra protagonista en un narrador muy poco fiable. Como pasa con Goren, lo que sucede en estos niveles tan inferiores podría ser la realidad, pero también podría ser simplemente una alucinación de una persona moribunda. Si es como el tiempo avanza sin que se nos muestre en pantalla y vemos cómo la plataforma de la comida vuelve a llegar vacía. Perempuan se sube con el niño y desciende hasta aquella oscuridad infinita a la que también llegó Goren. Pero en esta ocasión, lo que se acerca a ella cuando llega tan abajo es una horda de seres completamente malnutridos y a punto de morir por inanición.
Esta gente a la que ya habíamos visto brevemente en algún plano, pero que seguimos sin saber quiénes son. ¿Esta gente de verdad existe o son una alucinación de Perempom? ¿Y por qué ahora? Nos ponen un trozo de la primera película, cuando baja Goren y se encuentra con Trimagasi, pero ella también está allí. Toda esta gente que está ahí abajo y que Goren no ve en la primera película, ¿acaso son ungidos que han estado allí con el Mesías? ¿O en cambio son gente como ella que ha intentado salvar a un niño y han acabado allí abajo? ¿Pero por qué todos tendrían la misma idea de salvar a un niño? Es quizá un ciclo que se repite y no cambiará nunca porque nadie puede romper esa cadena. ¿Pero por qué? Muchas preguntas sin respuesta, con una última escena completamente ambigua, confusa y absolutamente surrealista. A niveles generales, es una película que se mantiene bastante en la línea de la primera, en cuanto a producción, iluminación, sonido, efectos especiales y demás temas técnicos. Mantiene también la calidad actoral, aunque el guión siento que empeora algo, ya que intentando volver a encontrar ese factor sorpresa que tanto nos chocó con la primera entrega, creo que la historia se ha enrevesado demasiado. Aún así, merece mucho la pena verla si como yo amas analizar lo que sucede en las películas y encontrar significados ocultos o relaciones entre los objetos y las personas. ¿Qué busca en el hoyo? Tiempo. Eso ha sido todo. Si te ha gustado, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete, dale a la campanita y déjame en los comentarios qué te ha parecido.